espero que estén bien y en este video vamos a aprender casi todas las contracciones que tenemos en inglés. Now, hay 5 diferentes categorías para las contracciones. Hay contracciones para los pronombres, hay contracciones para las preguntas, hay contracciones para... son contracciones informales que usamos como la jerga. Hay contracciones para los verbos y hay contracciones para cosas que se llaman demonstratives, que básicamente son contracciones con las palabras there, this, these. Voy a explicar en el video. No tenemos tiempo para gastar y voy a empezar. Voy a empezar con las contracciones informales porque muchas veces cuando quieres estudiar inglés o aprender inglés, tú quieres aprender las contracciones informales porque todas las personas, pues casi todas las personas usan las contracciones informales. Y tú también necesitas aprender las contracciones informales. Vamos a empezar. La primera contracción informal que tenemos es la palabra give me. Give me significa give me, que significa dame. Right? Y una vez más, son contracciones informales. Si estás en tu trabajo, no vas a decir a tu jefe, hey, give me my money. No vas a decir esta cosa a tu jefe, pero puedes usar estas contracciones con tus amigos, con otras personas, pero no en tu trabajo, ¿ok? La palabra give me. Give me significa give me, que significa dame. Podemos tener una oración. Give me my money, right? Dame mi dinero. ¿Qué significa give me my money? Give me es la contracción para la palabra o las palabras give me, que significan dame. Muy fácil de entender. Y ahora tenemos la palabra cause. Now, podemos escribir cause en dos maneras. Podemos escribir cause como C-U-Z o C-A-U-Z. Pero significan because. Because en inglés significa ¿por qué? I am hungry because I didn't eat. I am hungry because I didn't eat. ¿Qué significan? Tengo hambre porque no he comido. ¿Okay? Cuando quieres decir la palabra because, si quieres hablar en una manera más informal, puedes decir la palabra cause en vez de decir because. La palabra finna. Finna es una contracción para la palabra o las palabras fixing to. Now, fixing to básicamente significa going to. La palabra fixing significa arreglar, pero en este caso, porque es una palabra de jerga, fixing to es un phrasal verb que significa going to. Finna significa going to. I finna go to the store. Yo voy al mercado, right? I finna go to the store. And one thing that's really cool, una cosa que es super cool, es que cuando usamos la palabra finna, no tenemos que decir la palabra estar o ser, que significa to be en inglés. La conjugación para yo soy y yo estoy en inglés es I am, right? Pero con esa palabra finna no tenemos que usar la palabra am, is, are, right? Solo tenemos que decir el pronombre I, you, she, he, it, they, we, y'all, right? No tienes que decir la palabra am, are, is, okay? Podemos decir I finna sleep, I finna dance, they finna cry, right? Ellos van a llorar. Pero sí. Ok, tenemos la palabra I'ma. La palabra I'ma go to the store. Voy al mercado también. I'ma go to the store, que significa I am going to. Okay? La contracción I'ma significa I am going to. Muy fácil de entender, ¿no? Ok, ahora tenemos la palabra gonna. Gonna es una contracción para las palabras going to, que una vez más, ¿qué significa ir a? Voy al mercado, una vez más, significa going to. I am going to the store, voy al mercado, I am going to sleep, voy a dormir. Muy fácil de entender. Las palabras son muy similares, pero ahora tenemos palabras diferentes. Tenemos la palabra wanna. Wanna significa want to. Want to significa querer, right? I wanna sleep. Yo quiero dormir. Cuando queremos decir want to, que significa quiero, quieres, quiere, quieren,
podemos usar la palabra wanna, que significa want to. Ahora tenemos la palabra have to. Have to significa have to, que significa tener plus que. So, por ejemplo, tenemos la frase me tengo que ir. I have to go or I have to go. ¿Me entiendes? So, tener plus que significa have to y usamos la contracción have to. So, muy fácil de entender otra vez. Tenemos la palabra let's. Let's consiste de las palabras let y us. Let's go swimming. Hey, vamos a nadar. ¿Me entiendes? So, usamos la palabra let's para decir vámonos o vamos. Y finalmente tenemos la palabra y'all. Y'all significa you all y es el plural de la palabra you. So, you es singular y y'all es plural. So, si estás hablando con un grupo de personas, puedes decir y'all. Es como la palabra ustedes. Y'all are crazy. Ustedes están locos. Y'all are nice. Ustedes son amables. ¿Me entiendes? So, significa ustedes. Ok, y ahora voy a explicar los pronombres. Básicamente con los pronombres tenemos un chart y el chart explica todo. Si quieres una foto de esta chart y las diferentes traducciones de las palabras, puedes mirar mi sitio web, serenasingles.com. Pero sí, so aquí está el chart y tenemos diferentes pronombres. Tenemos el pronombre I, you, we, he, she, somebody, someone, something, they y it. So, I significa yo, you significa tú, we significa nosotros, he, she, él, ella, somebody y someone significan alguien. Tenemos dos palabras para decir alguien, no sé por qué. Tenemos they, que significa ellos, ellas, y la, le. Ok. Y tenemos diferentes casos. So, aquí están las palabras will, would, has, have, had, did, to be, right? So, will significa, pues, usamos esa palabra para formar el tiempo futuro. So, en español solo tenemos que añadir una conjugación como e con un acento, a con un acento, an con un acento, hemos, o esta conjugación, ¿me entiendes? Para formar el tiempo futuro, por ejemplo, podemos decir bailaré, que significa I will dance. So, básicamente, para formar el tiempo futuro en inglés tenemos el presente del verbo y solo tenemos que añadir la palabra will en frente de la conjugación y tenemos el futuro. Pero para decir las cosas en el futuro tenemos que usar la palabra will. So, tenemos esas conjugaciones. So, tenemos la contracción I plus will, que significa I'll. Tenemos you plus will, que significa you'll. We plus will, que significa will. He plus will, que significa he'll. She'll, para she plus will. Tenemos somebody. Somebody plus will significa somebody. Tenemos someone plus will, que significa someone will, or someone. Tenemos something plus will, que significa something all. Tenemos they plus will, que significa they'll. And it plus will, que significa it'll. Ahora tenemos la palabra would. Cuando tenemos un pronombre plus would, tenemos diferentes contracciones. La palabra would significa una palabra que termina en IA en español. Por ejemplo, me gustaría significa I would like. O comería, right? Significa I would eat. So, esta conjugación significa, esta terminación significa el condicional. Y si quieres aprender más sobre el condicional, puedes mirar mi video. Tengo un video, voy a dejar enlace en la descripción. Pero sí, no tengo tiempo para explicar el condicional porque es mucho que aprender, pero es una conjugación más avanzada. So, I plus would significa I'd. You plus would significa you'd. We plus would significa we'd. So para formar una contracción con would solo tenemos que añadir apostrophe D. So tenemos la palabra would y would termina en la letra D.
Solo tenemos que añadir apostrophe D para formar una contracción con la palabra would. So tenemos id, tenemos they'd, tenemos something, tenemos she'd, tenemos he'd. ¿Me entiendes? Eso es muy fácil. Y una vez más, si quieres ver todas las conjugaciones y las traducciones, puedes ver mi sitio web, Serena's Inglés, y el enlace está en la descripción. Podemos formar una contracción con las palabras have or has, right? Depende del pronombre. La palabra have or has significa tener. So, por ejemplo, yo tengo significa I have, tú tienes significa you have, she has significa ella tiene, ¿me entiendes? So, tenemos I y have, ¿qué significa I've, right? Tenemos la contracción I've. You plus have significa you've. Tenemos we plus have, ¿qué significa we've. Tenemos he plus has equals he's. She plus has equals she's. Son muy fáciles de entender. Y una vez más, si quieres ver todas las conjugaciones, están en la descripción. Básicamente, con he, she, it, tenemos que usar la palabra has, y con las palabras o con los pronombres I, you, we, they, and y'all, podemos usar la palabra have. So, have para esos pronombres y has para he, she, it. So, para formar una contracción con have or has, con la palabra have, solo tenemos que añadir apostrophe VE al pronombre. So, tenemos I have, tenemos el pronombre I, y solo tenemos que añadir apostrophe VE. Tenemos you, el pronombre you, solo tenemos que añadir apostrophe VE. ¿Me entiendes? Para she's y he's, tenemos que usar la palabra has, right? Solo tenemos que añadir apostrophe S al pronombre. He plus apostrophe S, he's. She plus apostrophe S, she's. Muy fácil de entender, ¿no? Ahora tenemos la palabra had y podemos formar una contracción usando un pronombre plus had. Had significa tener en el tiempo pasado. So, una cosa super cool es que con las contracciones would, had, and did, pues podemos usar la misma contracción. So, como les dije antes, las contracciones con would, pues tenemos I'd, you'd, we'd, she'd, he'd, right, etc. Para la palabra had podemos usar las mismas contracciones. So, tenemos I'd, you'd, we'd, she'd, he'd. ¿Me entiendes? Son muy fácil de entender. So, had, una vez más, significa tener en el tiempo pasado. Tenemos la palabra did. Did tiene las mismas contracciones. I'd, you'd, we'd, she'd, he'd, somebody, someone, something, it, they'd. ¿Me entiendes? Alright, y ahora vamos a hablar sobre una contracción con la palabra to be o el verbo infinitivo to be en inglés. So, las conjugaciones básicamente para el verbo o el infinitivo to be son I am, you are, he, she, it is, they are, we are, and y'all are. Muy fácil de entender. So, tenemos I plus am, que significa I'm. Tenemos you plus are, que significa you're. Tenemos we plus are, que significa where. Tenemos he and she plus is, que significa his. So, para formar estas conjugaciones, para la palabra am, solo tenemos que añadir apostrophe m. So, tenemos una palabra, por ejemplo, I'm, right? I es el pronombre, apostrophe m. Tenemos I'm. Para la palabra are, so, tenemos que añadir you plus apostrophe re. We're, right? Tenemos el pronombre we y añadimos apostrophe re. Para he and she's tenemos la palabra is. So tenemos he plus apostrophe s. ¿Ok? ¿Me entiendes? O si quieres ver las otras conexiones, puedes ver mi sitio web, se llama serenasingles.com.
y enlace está en la descripción. Para hoy, gracias por ver este video. Este video es la parte número 1 de esta serie. En el otro video voy a explicar las otras contracciones. Una vez más, gracias por ver este video y adiós.